Buenos días, tenga cada una de ustedes. Espero que se encuentren muy bien resguardadas en su hogar y sin ninguna novedad. El día de hoy nos corresponde estudiar el periodo del Maya posclásico. Ustedes encontrarán que la mayoría de las investigaciones internacionales solamente abordan el preclásico y sobre todo el clásico. El periodo de Maya posclásico es muy poco trabajado. Este corresponde dentro del 900 después de Cristo y con la caída de las grandes ciudades hasta 1524, que es el año donde se inicia el proceso de la conquista. La clase de hoy la vamos a iniciar haciéndonos una pregunta. ¿Los mayas desaparecieron? Con esto quiero hacer la aclaración de que algunas me han preguntado sobre las cuestiones de si desaparecen completamente, si tienen relación con las comunidades actuales y sobre todo descartar la versión de que los mayas desaparecen y se van hacia las estrellas. Esta imagen que ustedes miran aquí es una que ya le hemos tratado, que es el sarcófago, así podríamos decir, del rey Pacal, que actualmente se encuentra en el Centro Arqueológico de Palenque en México. Y es una de las imágenes más mal interpretadas, porque argumentan que en esto, como ustedes pueden ver aquí abajo, muchos han hecho la mala interpretación de creer que esto es una nave espacial y con una tecnología muy avanzada, y los mayas se desaparecen porque se van. Y aquí hay otra imagen basada en este mismo sarcófago. Pero no es así. La epigrafía y el análisis arqueológico ha demostrado que esta imagen es la transición desde el inframundo Xibalbá hacia el mundo astral. Pero, ¿por qué el maya posclásico es tan poco estudiado? Ese es un tema y un eje central del curso y para la clase de hoy, porque existen dos vertientes principales del hecho de minimizar los avances y la continuidad de la comunidad maya. Una de ellas es la causa internacional. El eurocentrismo denomina una visión del mundo que implícita o explícitamente presupone la historia europea como única o superior a otras, ayudando a producir y justificar su posición dominante dentro del sistema global. Europa tendrá alrededor de unos 200 años de ser el centro del mundo. Anteriormente nunca lo fue. Aquí hay una imagen que tomé de internet. Qué suerte haber nacido en la parte buena del futuro y del pasado, dice el que lo acompaña. Por eso que nosotros no hemos iniciado con el estudio de las culturas del otro lado del mundo, sino empezamos por la de nuestra región. Uno de mis propósitos principales es romper el pensamiento eurocentrista, porque para este periodo de 900 después del Cristo, del periodo de Tikal, de Calakmul, estas representaban ser en su momento las ciudades más grandes del mundo, asimismo con el mayor complejo social, político, con uno de los avances científicos más importantes para ese momento. Al contrario de la mayoría de las ciudades europeas en ese contexto, que tendrían alrededor de unos decenas de miles de personas, mientras que las últimas investigaciones en Tikal han demostrado que pudo haber existido alrededor de unos 2 millones de personas. Solo comparado con Damasco, que era una ciudad islámica, porque el mundo islam en este momento era el dominante dentro del otro lado del mundo. El eurocentrismo lo que hace es que deteriora y minimiza los avances tecnológicos, científicos, artísticos de las otras culturas que son ajenas a esta. La otra causa
de por qué se hace una división entre los mayas clásicos con los mayas del posclásico a nivel nacional es el racismo. Según la doctora Marta Casaus, el racismo es la valoración generalizada y definitiva de unas diferencias biológicas o culturales, reales o imaginarias, en provecho de un grupo y en detrimento del otro, con la finalidad de justificar una agresión y un sistema de dominación. Estas actitudes pueden expresarse como ideológicas que como tales se expanden a todo el campo social formando parte del imaginario colectivo. Ustedes se van a dar cuenta que históricamente nuestros pueblos originarios han sufrido agresiones, injusticias y una dominación por parte de las autoridades. Y esto lo hacen con el fin de mantener un control, crear un imaginario colectivo de que las comunidades originarias mayas en la actualidad, según ellos, no poseen una relación directa con los mayas del clásico y del preclásico. Pero no es así. Nuestras comunidades mayas todas son completamente descendientes de los mayas antiguos. El fenómeno que sucedió fue el abandono de las grandes ciudades por varias de las cuestiones que sí lo expresan muy claramente en los videos que hemos abordado. La sobreexplotación de la tierra, es decir, para la creación de las grandes pirámides y esos grandes centros urbanos, se necesitó crear unas calderas gigantescas y sobre todo para prenderlas necesitaban mucha madera. Entonces hubo una deforestación muy fuerte en toda el área de Petén. Asimismo, las guerras entre ciudades-estados, como lo vimos entre Tikal y Calakmul. Asimismo, las guerras internas, porque ciertas evidencias arqueológicas han demostrado de que algunas ciudades fueron quemadas, pero no fueron quemadas por ciudades ajenas, sino fueron quemadas por los mismos habitantes, es decir, hubo una sublevación dentro de esa ciudad. Y lo que sucedió es que los habitantes del área central, del área baja de Petén y también del área de Chiapas van a migrar hacia dos lugares. El primero de ellos es hacia Yucatán, México. Y van a ver ustedes que toda la parte norte de esta península yucateca hay una gran cantidad de sitios arqueológicos de que pertenecen al periodo posclásico. El emblema de este periodo es Chichén Itzá, que todavía se inicia en el periodo clásico, pero es hasta el posclásico donde esta ciudad cae y asimismo es abandonada. Para cuando vinieron los castellanos, la ciudad era Mayapam. Otro dato muy importante es que el idioma maya yucateco es el más parecido al idioma antiguo, es decir, al protomaya. Ustedes van a notar que los idiomas originarios que se hablan en Guatemala vienen del idioma protomaya, pero el más parecido al idioma maya antiguo es el que se habla en Yucatán. Por eso la mayoría de los epigrafistas para iniciar sus estudios lo que tienen que hacer es estudiar el maya yucateco. Aunque los idiomas mayas que se hablan en nuestra región sí tienen parecidos y sí pueden ser utilizados para la descifración de los glifos. La otra grande migración es la que se realiza hacia el área central de Guatemala. Asimismo existió otra migración, en este caso de la cultura epitolteca, desde Tabasco y Veracruz, es decir, esta región de México. También va a haber una migración de esta comunidad. Ellos eran hablantes de Chontal náhuatl, pero ustedes van a notar que en el idioma quiché y cachiquel existen algunas palabras que son de origen náhuatl. Por ejemplo, la palabra tinamit, que significa pueblo. Esta es una palabra de origen náhuatl. Asimismo, los libros sagrados como el Popol Vuh y el Memorial de Sololá
nos narran desde una perspectiva cosmogónica y teogónica cómo estas comunidades llegaron al área central de Guatemala. En este caso quiero hacer énfasis que existen varias teorías. La primera fue, voy a adelantar este mapa, que de esta ciudad Tula migraron para el área central. Esto es porque en el Memorial de Sololá y también en el Popol Vuh narran que ellos vinieron de Tulán o de Tula, dependiendo la traducción. Por mucho tiempo se creía que era esa ciudad que en su esencia es tolteca. Posteriormente, las investigaciones narraban que venían de esta área de Tabasco y Veracruz. Pero hace 3 años una investigadora estadounidense, Laura Matthew, especificó que podría haber sido Chichén Itzá. Entonces, ¿cuál es el lugar sagrado que se especifica en el Popol Vuh y en el Memorial de Sololá? Todavía no está muy esclarecido, pero las evidencias muestran que fueron del área que se refieren al área de Tabasco y Veracruz. Este es un mapa de los sitios arqueológicos del periodo postclásico. Si ustedes miran en la parte que representa el área maya, la más importante va a ser Chichén Itzá. Uxmal, también está una costera que es Tulum, y Mayapán, que va a ser uno de los últimos centros. En el área central tenemos Iximché, Rabinal, Cotzumalhuapa, Zacualpa, también aquí falta Cumarcaj, que es ahora Santa Cruz del Quiché, y podríamos agregar aquí Misco Viejo. Pero si ustedes notan la diferencia en el Valle Central de México para este periodo, es donde ya no existen los teotihuacanos, sino está en su mayor fuerza la cultura la cultura azteca. Su nombre más específico son los mexicas, y su ciudad imperial era Tenochtitlán, pero esto lo vamos a tratar en la próxima clase. Asimismo, con la separación de estas comunidades mayas, se van a empezar a dividir en varias áreas lingüísticas. ¿Qué va a suceder, digamos, también en todo el área de México? Por ejemplo, tenemos aquí el número 1 que representa maya. Tenemos en la parte norte el maya yucateco. Como se los dije, es el idioma maya más parecido al maya antiguo. Asimismo, el Itzá, que se habla todavía en Petén, este es muy parecido al maya antiguo. En el Valle Central, también parte de Honduras, Salvador y Chiapas hasta Tabasco, tenemos la otra región del área lingüística maya. Pero aquí es donde va a suceder la transformación de los diferentes idiomas que tenemos en la actualidad. Aquí pone el ejemplo del Chortí, Quiché, Chiquel, Man, Puconchi, etc. Aquí está muy interesante porque pone el idioma Xinca, pero no le pone ningún número. Porque el idioma Xinca es un idioma que no está relacionado con el área de Mesoamérica, sino el idioma Xinca está más relacionada con el área del sur, con el área incaica. Asimismo, ustedes van a encontrar el idioma lenca, que la comunidad lenca es la comunidad originaria más grande en Honduras, también hay en El Salvador. Este idioma tampoco no pertenece tanto al área mesoamericana, sino sus orígenes también están en el sur, aunque culturalmente sí poseen muchos rasgos de la cultura mesoamericana. Tenemos el caso del idioma pipil, que es el que hablan la poca comunidad originaria que hay en El Salvador, y este está relacionado con el uto azteca, que si lo revisamos es el náhuatl. Entonces llegamos a la formación de los pueblos originarios mayas actuales. Aquí tenemos la representación en dibujo de la construcción de Carhup en Baja Verapaz.
¿Qué diferencias hay entre estas ciudades con las del periodo clásico? Pues estas ciudades son más pequeñas. Asimismo, estas fueron distribuidas por los linajes. Además, aprovecharon el ambiente natural como murallas. Por ejemplo, Misco Viejo, que se encuentra sobre una colina. Entonces está usando esa colina como una muralla natural. Se siguió manteniendo el sistema político de alianzas y las guerras. Es decir, que también cada pequeña comunidad representaba un pequeño estado y estos estaban constantemente en conflicto con otros. Por ejemplo, el Memorial de Sololá narra la conflictividad que existió poco tiempo antes de la conquista entre quichés y cachiqueles. Asimismo, esto es muy importante porque existe una continuidad de todos los elementos culturales del maya clásico. Entonces, para el día de hoy vamos a concluir que la cultura maya no desapareció con el abandono de las ciudades del periodo clásico, sino como hemos visto, esta cultura migró hacia las regiones de Yucatán, México y el área central de Guatemala. Por eso, esto sí, tengo que aclararlo muy bien, la mayoría de todos los documentales que hemos visto son muy buenos, fueron unas inversiones millonarias por extranjeros, pero siempre tienen el error al final de concluir que desaparecieron los mayas. Ustedes van a encontrar que esas mismas conclusiones las hacen con los teotihuacanos y también lo hacen con la cultura de Nazca. Pero no es así, estas comunidades no desaparecen, sino hicieron migraciones. Y pongo que existen muchos elementos que argumentan lo anterior. Por ejemplo, el calendario maya con sus nahuales, el origen mítico de los gemelos, ustedes lo van a encontrar en el Popol Vuh y lo vieron ustedes en las estelas que se encontraron desde el periodo preclásico. La descendencia lingüística, aunque sea que sí hubo varias transformaciones, pero siguen siendo idiomas provenientes del maya clásico. Elementos de rituales y de arte. Por ejemplo, se ha demostrado que la indumentaria maya actual tiene sus raíces en la indumentaria maya del periodo clásico. Esto se ha logrado a través del análisis de las esculturas, de los pocos códices que sobrevivieron, que lastimosamente se encuentran en el extranjero. Asimismo, el ritual del palo volador que se celebra en Cujulco, que también se celebra en Chichicastenango. Y yo creo que en Joyabaj, ese es un ritual que es del carácter preclásico. Es decir, que es un ritual muy antiguo que también se celebra en México. Y les dejo aquí las referencias que he utilizado.